Muy buenas noches, señores y señores, bienvenidos a la presente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de esta clase. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las Bueno, actividades. Bueno, ¿cómo está? Buenas noches, compañero. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a presentar en sus pantallas ya el documento correspondiente al material de apoyo que ustedes tienen para la presente actividad, para la presente semana. Y vamos a ir viendo y analizando a un tema bastante controversial, pero que es importante que todos conozcamos, como son las infecciones de transmisión sexual que vamos a ver durante el desarrollo de la presente clase. Se incluyen dentro de este grupo todas aquellas infecciones que pueden transmitirse a través de la relación sexual, aunque algunas de ellas pueden contagiarse también o por medio de otras vías. Si una persona enferma mantiene relaciones sexuales con una persona sana, el riesgo de contagio de esta última es muy elevado. A pesar de los avances médicos, estas enfermedades continúan contrayéndose en la actualidad debido principalmente a dos factores fundamentales. Uno de ellos, la mayor promiscuidad en las relaciones sexuales de inicio de las relaciones en edades más tempranas. Y dos, la falta de información acerca de los métodos preventivos. En este sentido, podemos mencionar que son infecciones de transmisión sexual en sus siglas ITS, por ejemplo, la gonorrea, la sífilis, causadas por bacterias, el herpes genital y la hepatitis B y el SIDA, provocados por un virus. Otros microorganismos como protozoos y hongos pueden provocar dolencias que afectan a los órganos sexuales. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, entre lo más de 30 virus, bacterias y parásitos que se saben se transmiten por contacto sexual. 8 se han vinculado a la máxima incidencia de enfermedades de transmisión sexual. De esas 8 infecciones, 4 son actualmente curables. Por ejemplo, la sífilis, la gonorrea, la clamidiasis y la tricomoniasis. Las otras 4, la hepatitis B, el virus del herpes simple, HSV o herpes, el VIH y virus de papiloma humano, VPH, son infecciones virales incurables, aunque existen tratamientos capaces de atenuar o modificar los síntomas de la enfermedad. Las ITS se prolongan predominantemente por contacto sexual, incluido el sexo vaginal, anal u oral. También se pueden propagar por medios no sexuales, por ejemplo, las transfusiones de sangre o productos sanguíneos. Muchas ITS, en particular la clamidiasis, la gonorrea y la hepatitis B primaria, el VIH y la sífilis, pueden transmitirse también de la madre a su hijo durante el embarazo o el parto. Una persona puede tener las ITS sin manifestar síntomas de enfermedad. Los síntomas comunes de la ITS incluyen flujos vaginales, secreciones uretrales o ardor en los hombres, úlceras genitales y dolor abdominal, entre los síntomas, obviamente, que generan este tipo de infecciones. Estas son algunas de las ITS frecuentes, todas se previenen utilizando obviamente preservativo, pero una de las características fundamentales, más que el preservativo, es mejor la abstinencia. En cuanto a las enfermedades, y aquí vamos a ver las características de cada una de ellas y vamos a ir viendo en este siguiente cuadro cuáles son las características de cada una de ellas. Iniciamos con las enfermedades y tenemos la infección gonocoica producida por la bacteria Neisseria gonorrhoeae. En los hombres, la parte infectada es la uretra y los síntomas son la necesidad frecuente de orinar y dolor durante la emisión de la orina, así como una secreción amarillo-verdosa. En las mujeres afecta a la vagina y el único síntoma es la secreción amarillo-verdosa. Puede transmitirse al feto durante el parto y producirle una fuerte irritación en los ojos, denominada oftalmia gonocoica. Esa es la enfermedad, obviamente, producida por este tipo de bacteria. La sífilis, producida por la bacteria Treponema pallidum, en la zona genital se producen las lesiones similares a las llagas denominadas chancros. Si no se trata a tiempo, la enfermedad causa deterioro en el sistema nervioso y circulatorio, puede transmitirse al feto a través de la placenta y causa la sífilis congénita, que provoca graves deformaciones óseas, llagas y trastornos en como la neumonía.
Esos son en cuanto a las causas que provoca la sífilis. En relación a la herpes genital producida por el virus del herpes simple VHS, en los genitales aparecen vesículas en forma de racimos que pueden extenderse a las zonas próximas y ulcerarse. Causan picazón y dolor intenso, además de fiebre y dolor de cabeza. La hepatitis B, producida por el virus de la hepatitis B, VHB, se produce una inflamación y destrucción de las células del hígado. En muchas ocasiones no presenta síntomas. En el caso de que esto se manifieste son fiebre, vómito, dolores abdominales e ictericia, es decir, una coloración amarillenta de la piel. La hepatitis B puede hacerse crónica, con lo que el hígado se degenera y puede desarrollar cirrosis o cáncer. Además de la sexual, existen otras vías de transmisión de la enfermedad, tales como puede ser sanguínea y materno-filial. En relación a la clamidiasis producida por la bacteria Chlamydia trachomatis, puede infectar, en este caso, la vagina, el cuello del útero, las trompas de falopio, el ano, la uretra y los ojos. Los síntomas más habituales suelen ser sangrado entre periodos menstruales o después del coito, dolor abdominal, fiebre, necesidad de orinar más de lo habitual y micciones dolorosas. Eso hace la clamidiasis. Por último, las verrugas genitales o cáncer del cuello de útero producida por el virus del papiloma humano VPH. El VPH es la causa principal del cáncer del cuello uterino y causa también las llamadas verrugas genitales. Se transmite por contacto piel con piel. La prueba del papiloma permite una detección temprana del virus y aumenta las probabilidades de éxito en el tratamiento. Actualmente existe una vacuna que está en proceso de incorporación al calendario oficial de vacunación. Esto en cuanto a las características de cada una de estas enfermedades. Debido a la incidencia del SIDA y la problemática que rodea a la enfermedad, vamos a exponer las características a continuación de toda esta enfermedad. El SIDA, el nombre de la enfermedad, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es en las siglas del SIDA. Ya define sus características, así es un conjunto de alteraciones o síndrome que se produce cuando el VIH ataca al sistema inmunitario y provoca su funcionamiento deficiente. El organismo queda sin capacidad para defenderse y se producen infecciones repetidas y también tumores. ¿Qué son la causa de la muerte de las personas que padecen este tipo de enfermedad? Para que el virus llegue a los linfocitos, existen tres vías de contagio para que se desarrolle esta enfermedad. Primero, sanguínea, el contacto directo con sangre contaminada en una herida, en transfusiones o a través de agujas o jeringuillas contaminadas, es un medio de contagio. En la sexual, las secreciones vaginales del semen transmiten el virus. El riesgo es mayor si existen pequeñas heridas o úlceras en las zonas que entran en contacto. Otra forma de contagio es el materno-filial. Cuando una mujer embarazada está infectada por el virus, puede transmitirse al feto a través de la placenta. También lo realiza o se contagia en el momento del parto o por la leche materna durante la lactancia. Esas son las vías de contagio de esta enfermedad. El SIDA es la enfermedad infecciosa más grave aparecida hasta la actualidad. Afecta a millones de personas en todo el mundo, por lo cual adquiere la denominación de pandemia. De acuerdo con estadística de la ONU-SIDA, hasta el año 2015 aproximadamente 37 millones de personas estaban infectadas. En Ecuador, según proyecciones del organismo internacional, a finales del 2015, más de 29.000 personas eran portadoras del VIH y que entre el 1.000 y 3.000 personas fallecieron por el SIDA. Hasta el momento no se dispone de una vacuna para la prevención ni de un tratamiento eficaz que pueda ser aplicado a los efectos y que pueda prevenir o mitigar este tipo de enfermedad. En cuanto a la prevención, entre las normas concretas para evitar contraer esta enfermedad están las siguientes. Primero, utilizar preservativo cuando se mantengan relaciones con una pareja no estable o en el caso de que la pareja, a pesar de ser estable, pueda estar infectada. Aplicar esta norma es primordial para prevenir el resto de infecciones de transmisión sexual. No se deben compartir jeringas,
cuchillas de afeitar, cepillos de diente u otros objetos que puedan haber estado en contacto con sangre de personas infectadas. Las mujeres que padezcan la enfermedad o sean portadoras del virus deben evitar tener hijos debido al riesgo de transmisión de la madre al feto. Como las mujeres que padecen esta enfermedad deben tomar medicamentos de manera continua, existe el riesgo de desarrollar defectos de nacimiento. Sin embargo, si la madre decide dejar de tomar los medicamentos durante el embarazo, su enfermedad puede empeorar su cuadro sanitario, obviamente, o se va a desarrollar con mucha mayor fuerza y va a ser totalmente crítico. En cuanto a los problemas de salud sexual y reproductiva, según el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva, durante los años 2017 al 2021 en Ecuador, el ejercicio pleno de los derechos y derechos reproductivos está afectado por las inequidades económicas, de género, sociales y también étnicas. Los efectos de esta inequidad se presentan en estos ámbitos interrelacionados. La diferencia de la tasa de fecundidad entre distintos grupos de población, el embarazo en adolescentes, la mortalidad materna, el acceso a métodos anticonceptivos, incremento de las ITS, incluido el VIH, cáncer relacionados con el aparato reproductivo y salud sexual reproductiva en personas con discapacidad. A continuación, vamos a revisar las estadísticas de algunas de estas problemáticas que presentan en relación a esta etapa de educación sexual. El embarazo en adolescentes es una prioridad de salud pública en la región de América Latina y el Caribe, puesto que esta región ocupa el segundo lugar a nivel mundial después de África subsahariana. Según el Centro de Estadísticas para América Latina y el Caribe, CEPAL, Ecuador es el tercer país a nivel de la región con la tasa más alta de embarazos en adolescentes, como lo indica el informe del Estado Mundial de la Población durante el año 2013, el cual determina que los esfuerzos y los recursos para prevenir el embarazo en adolescentes suelen centrarse al grupo de 15 a 19 años. Sin embargo, las niñas más vulnerables que enfrentan mayor riesgo de complicaciones y muerte debido al embarazo y el parto son de 14 años o menores. Uno de los derechos fundamentales de hombres y mujeres es la planificación familiar, la misma que debe incluir información y acceso a métodos anticonceptivos modernos, con la finalidad de que las mujeres y las parejas ejerzan el derecho a decidir si quieren tener hijos o no, cuántos y en qué momento. El uso de condones femeninos o masculinos adicionalmente contribuye a la prevención de infecciones de transmisión sexual, ITS, incluidas el VIH-Sida. Según la OMS, se calcula que entre 20 y el 30% de las gestaciones terminan en abortos espontáneos. Sin embargo, hay estudios que indican una incidencia de aborto entre el 40 y el 50% y aún hasta el 80% de todas las gestaciones, cuando se incluyen embarazos muy tempranos. En América Latina, el 14% de las muertes maternas y están relacionados directamente con abortos realizados en condiciones inseguras y en Ecuador esta cifra asciende a 15,16% de todas las muertes. De acuerdo con el más reciente reporte global sobre la epidemia del VIH, elaborado por la ONU-SIDA, de julio del 2014, en coordinación con los ministerios de salud de los países miembros de las Naciones Unidas, se estima que en Ecuador viven con VIH un total de 33.000 personas. Para el 2015, 14.844 personas accedieron al tratamiento antirretroviral en unidades de salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. El cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer más común en las mujeres y a su vez la segunda causa de muerte por cáncer en América Latina. En Ecuador, durante el 2008, el 50% de las mujeres diagnosticadas con cáncer de cuello uterino murieron por esta enfermedad. Según datos de la MSP, la importancia que reviste este cáncer en el ámbito de la salud sexual y reproductiva ha llevado a profundizar en la investigación de sus causas
en los últimos 25 años se demostró que es causado por las infecciones del virus del papiloma humano, VPH, por la vía genital. La infección genital con el virus del papiloma humano es la enfermedad de transmisión sexual viral más frecuente a nivel mundial, no solo a nivel de Latinoamérica, sino este tiene un alto índice a nivel global. Actividades que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y obviamente también tenemos que saber, muchas de ellas obviamente son consideradas todavía un tabú en cuanto a su tratamiento, pero es de vital importancia que todos y cada uno de nosotros conozcamos y nos preparemos en función de esta temática. En nuestra siguiente etapa de clase justamente vamos a ver un poco más acerca de este proceso de enfermedades ITS. Vamos a ver cuáles son las características y algunos datos curiosos más acerca de este tipo de enfermedades. Vamos a ver un poco sobre la introducción a las infecciones de transmisión sexual, ITS. Las infecciones de transmisión sexual se transmiten a través de la sangre, del semen, de los fluidos vaginales, otros líquidos corporales o el contacto de piel a piel durante el sexo oral, anal o genital con una pareja infectada. ¿Cuáles son las causas o las consecuencias? Las infecciones de transmisión sexual pueden ser causadas por bacterias, virus o parásitos. Algunas infecciones se extienden a otras partes del cuerpo, lo que en ocasiones tiene consecuencias bastante graves. Los síntomas varían y pueden incluir prurito, secreción del pene o de la vagina, dolor durante la micción o relación sexual o erupciones o llagas visibles. El diagnóstico se basa en la exploración física y en los resultados de las pruebas de laboratorio. Muchas de las infecciones de transmisión sexual se tratan con fármacos, algunas sí, otras no. Usar condones u otros métodos de barrera durante el sexo o para algunas personas tomar medicamentos preventivos antes y o después del sexo puede ayudar a prevenir la propagación de este tipo de infecciones de una persona a otra. Las infecciones de transmisión sexual, en sus siglas ITS, son relativamente frecuentes en todo el mundo. En todo el mundo, en el año 2020, se estima que hubo 374 millones de nuevos casos de infecciones de transmisión sexual en personas de entre 15 y 49 años de edad. En Estados Unidos se produjeron en 2018 aproximadamente 26 millones de nuevos casos de infecciones de transmisión sexual y cerca de la mitad de esos nuevos casos afectaron a personas de entre 15 y 24 años de edad. En cuanto a las causas de las infecciones de transmisión sexual, las infecciones de transmisión sexual pueden estar causadas por una serie de bacterias, virus y parásitos que varían ampliamente en cuanto a tamaño, ciclo de vida y en cuanto a enfermedades y síntomas que éstas causan. Entre las transmisiones de las infecciones de transmisión sexual, el contacto sexual, incluyendo el sexo oral, anal y genital, proporciona una oportunidad para que las infecciones de transmisión sexual se propaguen, se transmitan de una persona a otra, porque implica la transferencia de líquidos corporales. La actividad sexual facilita la propagación de las infecciones de transmisión sexual. Los factores que pueden contribuir a la transmisión de las infecciones de transmisión sexual podemos mencionar a continuación. Primero, actividades sexuales sin protección con una o varias parejas. Falta de formación sobre prácticas sexuales más seguras. La renuencia a hablar sobre prácticas sexuales más seguras con la pareja. En este caso, reluctancia a hablar sobre cuestiones sexuales con un profesional de la salud. Falta de acceso a atención sanitaria, infecciones que no causan síntomas, por lo que las personas no saben que necesitan ser examinadas o tratadas. Retransmisión de la infección de transmisión sexual de una pareja a otra cuando ambas parejas no son tratadas al mismo tiempo y tratamientos incompletos que pueden conducir al desarrollo de microorganismos que son resistentes a determinados fármacos. Y por último, la internación travel cuando implica sexo con una nueva pareja o sexo sin protección. Son las etapas, las causas por las cuales obviamente estas enfermedades obviamente se van a desarrollar con más frecuencia o va a haber un proceso de contagio mucho más amplio.
Aunque las infecciones de transmisión sexual se suelen transmitir mediante el sexo vaginal, oral o anal con una pareja previamente infectada, no es necesario la penetración para que se produzca el contagio de las ITS. Algunas infecciones de transmisión sexual se transmiten también por otras vías, por ejemplo, de madre a hijo durante el embarazo o durante el parto, tales como la sífilis, herpes, clamidiasis, gonorrea, infecciones del virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, hepatitis B, infección del virus del papiloma humano. La lactancia materna, la lactancia pectoral, también transmiten o pueden ser vías de transmisión del VIH. Instrumentos médicos contaminados, infección, también pueden generar un proceso de contagio del VIH. Algunas infecciones pueden prolongarse o propagarse a través de contactos sexuales, pero habitualmente no se consideran infecciones de transmisión sexual porque se suelen propagar de otra manera. Por ejemplo, la hepatitis se puede transmitir sexualmente, pero la hepatitis A por lo general se transmite cuando las personas ingieren el virus después de tocar un objeto o consumir alimentos o bebidas que están contaminadas con las heces de una persona infectada. O la hepatitis C por lo general se transmite por contacto con la sangre de una persona infectada. Las infecciones por salmonela, por ejemplo, y las infecciones de la Camelobacter también pueden transmitirse sexualmente, pero por lo general se transmiten cuando las personas comen o beben alimentos o agua contaminada o entran en contacto con animales infectados. Esas son las características, por ejemplo, la sigelosis, la gladiasis, la mebiasis, son otras infecciones que pueden propagarse sexualmente, pero generalmente se propagan de otra manera. Eso obviamente dentro de estas características. Las infecciones de piojos o púbicos o sarna, el molusco o contagioso y la MOX son otras infecciones que pueden propagarse a través del contacto piel con piel, pero se consideran infecciones de transmisión sexual solo cuando se propagan específicamente a través del contacto sexual. Eso obviamente dentro de las características que hemos ido viendo de este tipo de enfermedades. En cuanto a los síntomas de las infecciones de transmisión sexual, los síntomas de las infecciones de transmisión sexual, ITS, varían considerando, pero los primeros síntomas suelen afectar o padecer en el punto de entrada de los organismos en el cuerpo. Por ejemplo, puede aparecer úlceras en los genitales o en la boca, puede haber prurito y una secreción del pene y también de la vagina o de micciones o el sexo pueden ser totalmente dolorosos. Algunos de los síntomas causados por las infecciones de transmisión sexual incrementan el riesgo de contraer otras infecciones adicionales, como una infección por VIH, por ejemplo, en el hecho de tener la piel inflamada e irritada, como ocurre con la gonorrea o la infección por clamidiasis, o llagas, como ocurre en el herpes o sífilis, o en o también en la chancroide. Esto facilita que otros microorganismos infecciosos entren directamente en contacto con el cuerpo. Eso en relación a parte de los temas que hemos visto en relación a las infecciones de transmisión sexual. Así que es importante nosotros tener un proceso de educación en cuanto a educación sexual, el cuidado que nosotros tenemos que tener tanto hombres y mujeres en el momento de tener una pareja y también el acudir al médico frecuentemente. Los chequeos médicos obviamente pueden prevenirlos. Recuerden que hay muchas enfermedades que son asintomáticas. Eso quiere decir que podemos portar esa la enfermedad, pero obviamente no tenemos ningún tipo de consecuencias, de secuelas. Y esto obviamente permite que la enfermedad se encuentre escondida, anidándose en nuestros organismos y obviamente podemos ser una vía de contagio. Así es que es indispensable que obviamente desarrollemos todos estos procesos de prevención cuando acudamos a un centro de salud. Nos tratemos frecuentemente, nos revisemos, nos chequemos nuestro organismo para tener una vida totalmente saludable.
Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de estas actividades. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una excelente noche y nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Señores y señores, un fuerte abrazo. Que descansen. Gracias, Licen. Se Alice.